Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana. Arriba, gente. La basura ciudadana. Los pedazos de una noche. Los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy o comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arazul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentadores, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arazul.com o arazul@arazul.com. La noche del búho. Muy buenas noches, amigas y amigos de la Noche del Búho. Bienvenidos a este streaming desde el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal. En este viernes 14 de agosto, creo, estoy en la mesa con Fernando Villalba. Bienvenido, Fernando. 14 de agosto, ¿no? Estamos 14 bien. 14 por ahora. 14 de agosto. Por ahora no se movió. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Y hay terremotos. Sí, está movida la Tierra. Temporales, esto, el otro. En cualquier momento se mueve la Tierra. Cambiamos de uso horario, quién sabe. Exacto. Beatriz Berrospe detrás de cámaras. Buenas noches. Vamos a nombrar a los amigos de CUTSA. Siempre iremos contigo. Con su bus turístico que siempre sale y recorre la ciudad de Montevideo. Y le mandamos un saludo a Nicolás Berreta de Barraca Tubo. Siempre decimos que el búho se va para Tubo. Ahí tenemos muchos colores a elección para las pinturas. Nicolás está con su barraca y ferretería Dúo en Expropios, José Valles y Ordóñez, 1995, esquina Comodoro Coe. El otro día hablamos de impermeabilizantes y de productos para quitar los hongos. Y nos comentó de una pintura muy buena que tiene una llanta de vehículo, digamos, reciclada adentro. O sea que una lata de 20 litros contiene una llanta. Y con eso impermeabilizan las azoteas. Pero no se puede aplicar con rodillo, sino que tiene un pincel especial, porque es muy densa para aplicar, así que es un producto muy bueno. Bueno, es la vez de los poetas. Sí, es los minutos de los poetas. Los minutos. Porque estamos aquí más que nada ansiosos de que llegue el próximo jueves. El jueves 20. El jueves 20, el próximo jueves. ¿Dónde vamos a estar ahí? Ahí vamos a estar en un lugar que usted conoce bien, que es la Biblioteca Artigas.
de la Junta Departamental de Montevideo, Palacio Gómez, un palacio que nunca fue habitado por su dueño, una cosa muy curiosa. Es cierto, algo de eso leí, que Sí. se lo pasó años haciéndolo. Sí, se pasó años, se construyó allá por 1882 y en el año 88 fue cedido a la Junta Departamental, que no era era Junta Administrativa de Montevideo. Ujú. Y bueno, y hoy es el Palacio Gómez, que tuvo unas reformas allá por 1994-96, donde se anexó la vieja confitería y panadería del Telégrafo. Ujú. Que estaba allí. Estaba ahí, funcionaba ahí, que según dice la historia, ahí se juntaban la gente que era seguidora de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el otro lado. En el otro lado en la estaba otra confitería. otra confitería que estaban los adeptos a Hitler o a la Alemania nazi. Sí, Sí. al eje. Ahí está. Y ahí son historias de espionaje, ¿no? Bueno, esa panadería cierra, compra la intendencia y hoy es el anexo que ahí funciona las sesiones de la Junta. Ahí se hizo lo que se llama la pecera, le llaman, ¿no? Es el lugar donde se sientan los ediles, que estuve yo 5 años ahí como edil, sesionando todos los jueves. ¿Todo el jueves fue? ¿O faltó? No, fui todos los jueves, sí. Muy bien, Sí. así me gusta. Políticos responsables. Sí, y si no, va el suplente, en ese caso iba Beatriz, pero yo creo que iba todos los jueves, sí. No falté un solo. No recuerdo si falté. Si falté en 5 años, 1 o 2, Muy bien, por muy necesidad. bien. Y en la esquina, Muy importante. remodelada también la biblioteca Artigas, que antes estaba en el subsuelo, muy escondida, un lugar grande, pero muy escondido del público. Hoy está más al público porque está en Juan Carlos Gómez, esquina 25 de mayo, o 25 de mayo, la entrada. Sí, se entra por 25 se de entra mayo. por 25, esquina Juan Carlos Gómez. Y ahí está nuestra amiga Lourdes, Exacto. dirigiendo un grupo Impresionante el grupo de trabajo. Sí. Muy impresionante, muy abierto a la cultura. Muy hospitalario siempre. Y allí se puede ir, leer los libros. Sí. Fíjese que tienen todos los libros de un tal Fernando Villalba. Exacto. Y se pueden sacar y ¿Este último también está? Me dijo que lo estaban adquiriendo. Parece que hay un procedimiento. Sí, puede ser, sí. Hay un procedimiento. Yo le dije, ¿cuántos? 50, 60 ejemplares, ¿no? Porque la gente lo está leyendo con mucha avidez. Sí. Al menos por los comentarios que me llegan. Exacto. Porque, como ya lo hemos comentado, por los tiempos de José Mujica. A ver, hay que leer. Por los tiempos de José Mujica. No es la vida de José Mujica. No se trata, ni siquiera habla directamente de José Mujica. El protagonista es un niño ya entrando en la adolescencia, que le toca transcurrir esa época donde el accionar del movimiento Tupamaro cambia la vida del Uruguay. Sí. Y del Uruguay, y te digo internacionalmente, también era conocido, salías del Uruguay y te decían Tupamaro, por el hecho de ser uruguayo. Sí. Este es Tupamaro. Y bueno. Curioso, ¿no? Que los uruguayos. Bueno, el movimiento Tupamaro fue elegido por Tupac Amaru, supongo, que era peruano. Sí, no hay que olvidar que el virreinato más importante de Sudamérica era el del Perú. Sí. El del Río de la Plata fue más tardío y menos, digamos, pletórico en riquezas, al menos en aquel momento. Hasta que a alguien se le ocurrió, sí, pero acá hay que criar ganado. Sí, claro. Y en eso estamos, en varios aspectos, valga la ironía. Entonces vamos a estar hablando de ese niño, de esa aventura, de lo que era la vivencia del uruguayo que se estaba formando, Sí. en un momento de un cambio tan importante, de un momento
muy agitado, ¿no? Habían actos violentos donde Sí, sí. había cantidad de grupos que todos se asignaban sus De ambos bandos, digamos, sus ¿no? razones, todos tenían Sí. mucha razón. En algún momento dice, yo estaba asombrado, dice el niño, de tanta gente tan joven que les había causas y efectos a todo y que era la época del cigarrillo también. Sí, sí. Cigarrillo, cigarrillo. Cigarrillos, sí. Entonces, bueno, toda esa época se recorre con una mirada también humorística en algunos momentos. Cigarrillo, los Beatles y la minifalda. Qué buena época. Sí, sí, bueno, los Beatles y los post-Beatles también Sí. en aquel momento. De hecho, lo que se nombra en la famosa página 116, que quizás por la cual me han llamado de un lado y del otro, ¿Es la de Hernandarias? no, es la de, dice, cuenta este chico, dice, a veces habíamos ido al comité del Partido Comunista en la calle Oakward, casi frente al Liceo Héctor Miranda. El credo de teoría económico-social que recitaban me pareció más destinado a la cría de ganado que a la vida de grupos de personas. Aunque ansiara tener una camisa roja tan impactante como las que usaban los militantes consagrados, salía con mis amigos más íntimos riéndonos de lo que considerábamos un divague, casi un delirio, aunque conscientes de que ya dominaban más de la mitad del mundo. Y era tan así, más de la mitad. Y sí, sume la Unión Soviética, China, China, Corea, Cuba, Vietnam. había Sí, en población, andaban ahí. sí, exacto. No lo sé, lo que dice este niño, ¿no? Es autoficción, no, digamos, no es gráfico, es autoficción. Dice, como para aterrizar en algo más impregnado en alma, después de las asambleas íbamos directo a la casa de Harry, en Oakward y Justicia. Estuvo acá el fin de semana pasado. El papá era contrabajista y allí descubríamos y practicábamos canciones de los Creedence Clearwater Revival. Ensayábamos lo que después dio en llamarse covers. Se complicaba, eso sí, entender el inglés de los hermanos Fogerty. Ante la escasez de material escrito y confiando en el oído, cantábamos en clave fonética, sin saber mucho lo que estábamos diciendo, como los del comité. Y Y bueno, eso hirió la susceptibilidad de algunos. algunos me han llamado a decir, pero pará, lo que pasa es que el pensamiento digital, digamos, o es uno o es cero, o sos de acá o sos de allá. Eso me parece bastante limitante, a mí, ¿no? Yo Claro. pienso que es más analógico. Y el pensamiento no tiene por qué estar alineado con este y con lo otro. Claro. Te pueden parecer cosas buenas de un lado, cosas buenas de otro, eh, y ser un libre pensador y un libre votante. Sí, sí. Por eso yo digo que este es un libro que no tiene que ver con la política, Claro. por más que su nombre lo sugiera. Su nombre parafrasea a Felisberto Hernández, homenajea prácticamente con su libro magnífico, Por los tiempos de Clemente Collins. Claro. Era su profesor de armonía y curiosamente, bueno, eso hay que ir este jueves 20 a las 4 de la tarde. Lo hicimos en un horario benigno en cuanto al frío, en cuanto al clima. Puede ir gente. Ya tenemos experiencia que van algunas personas mayores, Sí, exacto. algunas. Vamos a esperar al doctor Rosquier, por supuesto, Seguramente va, sí. que seguramente va y seguramente participe. Sí, seguramente. La levantada de mano del doctor Rosquier siempre es emocionante. Sí, sí. Y, y acá nombramos los covers de los Creedence. Y acá tenemos a una compañera que va a ir, la Córdoba acústica, así como mandábamos cuando éramos niños. Y va a ir nuestra cantante,
Evelyn López, quien cantaba con nosotros en sexto año de escuela. Y ahora, bueno, se ha convertido en una cantante de primerísima categoría. Y así la tendremos. Y vamos a interpretar algunos de los temas de los crímenes que hacíamos en aquella época. Para evocar un poco esto y otras, va a ir el pianista Leonel Bettinelli Ajá. y con él vamos a hacer algunos hechos del propio libro Y otros también. musicalizados, Música, sí. hechos de prosa de este mismo libro Está bien, libre. con una ambientación musical. Y capaz, bueno, y también de otros que sigan algo coherente, que no sea un espectáculo disipado, sino Esta vez de ópera enhebrado. no tenemos nada. No, ya están allá en Alemania No los podemos traer en un charter. y yo creo que Juntamos unas monedas, sí. yo creo que la Junta podría ponerse ahí, ¿no? Sí, Con- sí. gastar Hacer- en cada cosa. Podemos presentar una minuta de aspiración. Una minuta de aspiración y que un pasajecito. Serían 4 porque tienen que traer a los nenes, Claro. porque en Alemania el tema niñera y todo eso es complicado. Sí. Y sí. No, bueno, y dejar una niñera varios días con los niños son pequeños. Pero complicado por costos o porque no se consigue. Por ambas. Por ambas. Por ambas cosas. Igual, debo confesar que una vez, es una anécdota divertida, por eso, para la noche del búho, que bromeamos a veces. Me dice, ¿te animás a quedarte con el nene, ¿no? Hasta que llegue la niñera, después te vas, porque saben que a mí me gusta mudarme. Voy a estar en Alemania, no voy a estar dentro de la casa. Y digo, sí, no pasa nada. Aparte, Alemania me encanta porque no entiendo nada de lo que nadie me dice. Entonces es una sensación muy interesante estar allí y no poder expresarte ni que te puedan decir nada ni nada. Hay mucha gente que habla inglés y eso, pero me gusta esa sensación de aislamiento en medio de una multitud inclusive. Y sí, yo me quedo a cuidar a la niña, no pasa nada, hasta que llegue la niñera. Y ahí, la puerta, llega la niñera, una chica, una rubia, simpática. No entendía nada, pero estábamos entendiendo que estábamos siendo muy simpáticos uno con el otro, y bueno, y el nene que la abraza, y esto, y todo lo contrario a lo que uno piensa que puede haber en Alemania, un afecto muy lindo. Sinceramente me dieron muchas ganas de quedarme. Yo me quedo, no salgo. Pero bueno, salí, sí, digo, cumplí con la promesa y, y bueno, no nos podemos traer, pero pienso que capaz convencemos inclusive de leer alguna cosita a nuestro colega Jorge Aramendía Paisé. Puede ser. Porque ha leído con mucha expresión algunos poemas del Vaivén, la ley del girasol. Exacto. Así, quién sabe, En el programa pasado fue. claro, un poco para variar las voces. Sí, claro. Entonces, en eso, a eso he venido hoy, a arengar a la audiencia de la Noche del Búho. Vengan a la Junta Departamental, a la Biblioteca Artigas de la Junta Departamental. Que vamos a orientar al público. La Junta Departamental está en la calle 25 de Mayo 629 y la biblioteca en 25 de Mayo 609, esquina Juan Carlos Gómez. Está al lado. Sí, se puede entrar por ambas, porque entras por la Junta y te dirigís a la biblioteca y llegás. Pero la otra entrada es más directa. Y el edificio está muy lindo. Ya ir a ver el edificio vale la pena. Sí, es un edificio muy gótico, Muy ecléctico, gótico, ¿no? ¿Quién sabe, Jorge Le vamos a preguntar. Paisé nos dé alguna pauta Sí. después?
Sí, sí. cuando venga. Todavía no se ha presentado. Las referencias que hay allá en los folletos dicen eso, y que en un tiempo estuvo muy ruinoso, y que el que hizo mucho por él fue Mariano Arana en la recuperación. Pero se caían todos los escombros del revoque. Me acuerdo de una entrevista que tuve con Arana en que se manifestaba opuesto, en eso coincidimos, a los cambios de nombre de las calles. Sí, sí, sí. Yo tuve una trenzada con él en la radio. Por favor. Sí, sí. Es brutal. Sí. ¿Por qué ese cambio de nombre de las calles? Exacto. ¿Por qué también esa prevalencia de políticos en los nombres de las calles? Sí, se cambió. Si hay tantas otras personas relevantes e importantes para recordar, o lugares, o fechas, o lo que sea. Ojo, como dice inclusive, aquí hay una frase que dice Mujica en algún lado, que dice que la ciencia tiene que estar presente en la alta política. Claro. Y más que nunca hoy, que hay que entender tanta cosa. La inteligencia artificial, que los medicamentos. ¿Qué se hace? Acá está, en la página 27. Ni los grandes estados nacionales, ni las transnacionales, y menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo. Claro. Bueno, cualquier semejanza con lo que está sucediendo. Dice, necesitamos a la alta política entrelazada con la sabiduría científica. La inteligencia y no el interés deben estar al mando. Y bueno. Sí, ya en esa época se manifestaban las multinacionales, y hoy gobiernan el planeta, ¿no? En todos, en la alimentación, en los refrescos, en los medicamentos. Acá estoy. Exacto, sí, sí. Contradiciendo. Sí. Pero puede ser un refresco uruguayo ese. Hay. Limol. Vamos a pedir una visita a Limol. ¿Existe la Limol todavía? Sí, sí, sí. El primer refresco uruguayo. Mire usted, Sí. yo me acuerdo las botecitas de Limol. Sí, y tiene variedad de sabores. Bueno, y la Paso de los Toros, la tónica es un invento Sí, sí. uruguayo. Sí, que son de los que no tienen ciclamato, ¿no? Así, y por ejemplo, hay calle Paso de los Toros. Sí. Bueno, hay una ciudad, Hay una ciudad, sí. pero eso le dio el nombre no sé cómo se llama el inventor. Del agua tónica, no sé. Él fue el que le dio con el clavo a Sí, sí. Había la dos. fórmula. Paso de los Toros y la otra era Itú. Agua tónica y tú llena de vida, decía él. Sí, sí. Y bueno, y lleno de vida va a estar este evento. Jueves 20, los esperamos. La entrada es gratuita. Aunque bueno, se aprecia, no sé, alguien que se pase por alguna librería cercana Y adquiere el libro. y adquiera o otros títulos a los cuales haremos referencia, que son La Vic de Dios, El Pañuelo del Mago. Ahí cerquita está Rizzo y Linardi, hay que llevarlo ahí. Sí, ellos lo van a tener. La otra, la grande de acá. Ah, la que está en el edificio que era de Pablo Ferrando. De Pablo Ferrando. Feltrinelli. Feltrinelli. La gran, ahí también va a estar. Van a estar los libros. Ya están, ¿no? Están hace tiempo. En un momento mandaron una foto de esa librería, que en la vidriera había 5 títulos de mi autoría. Qué bien, en aquel momento. Después los rotan. Hay que venderlo en los ómnibus. Sí, como nuestro amigo Nacho Duré. Nacho Duré, Sí. que se sube a los ómnibus. Y vende sus poemas, sus cuentos. Sí, yo todavía no creo estar en condiciones de estar subiendo, porque mi hombro todavía... Pero puede tomarse el 306, que va siempre directo, no para nunca. ¿Se enteró de esa? Y ahí tengo tiempo. Ah, el 306. Lo coparon, le pusieron un revólver al chofer, la hinchada de cerro, Ah, bueno. y no sé cuántos kilómetros anduvo el chofer con el cañón acá,
Amusing, Sí, exacto. como dicen los norteamericanos. Sí. ¿Y tuvo consecuencias? No, felizmente no. Fue escoltado por motos también armados de la hinchada de Cerro que le apuntaban al chofer como diciendo quédate quietito. Y el chofer llegó con una crisis de pánico. No, muy lindo, sí, que te vayan apuntando. Sí, no podía parar con los semáforos en rojo, tenía que seguir largo. Y hasta el intercambiador, José Belloni, ahí vandalizaron el intercambiador y después desaparecieron. No sé si hay detenidos. Todos portaban camisas y camperas de Cerro, pero nunca se sabe. Eh, Nunca se sabe. Por eso, son tiempos turbulentos. Sí. Entonces parece que esto, por los tiempos de José Mujica, que eran tiempos violentos, turbulentos, en fin, no tiene mucho que ver, pero No. pueden explicar muchas cosas. Hay que tomarlo con tónica. Puede explicar muchas cosas que están sucediendo Sí. ahora también. Acá tengo una info que me pasó Beatriz. El agua tónica de Paso de los Toros fue creada por el químico uruguayo Rómulo Mangini. Mangini. O Mangini. Mangini. En la década del 20, 1920. Lo inventó en la ciudad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, tras perfeccionar una fórmula a base de quinina y cáscara de naranja. Grandes cosas nacen en Tacuarembó. Actualmente la marca pertenece a PepsiCo. Qué raro. PepsiCo. Y bueno, money makes the world go round, decía la canción. Sí. Y es un poco así. Así que no me extraña, pero Tacuarembó tenemos a Gardel, tenemos a el agua Paso de los Toros, Sí. y la energía de Tacuarembó, siempre lo digo porque soy muy orgulloso de eso, la llevaron cables de transmisión de la UTE Ajá. que fabricamos nosotros. Cuando digo nosotros es la empresa donde yo trabajaba. Los cables. Yo entré a eso, a reforzar yo era un estudiante de química, a reforzar el grupo técnico de la empresa para cumplir los requisitos de impuestos por la UTE para la fabricación de los cables. Y esos cables llevaron en parte la energía a Tacuarembó. Para mí es muy simbólico porque no solo por Gardel, sino porque estuve antes, fui a haber entendido los cables y estuve después y vi la gran diferencia de la ciudad. Bueno, a cierta hora se apagaba el generador, se escuchaban las heladeras a queroseno, Ah, sí, sí. las viejas heladeras, y el aire, en fin, donde se respiraban esos humos, y después la llegada de la electricidad en lo que cambió, cómo cambió la vida de las personas, Sí. cómo las épocas, por los tiempos, van pasando. Exacto. Y acá tenemos Por los tiempos de José Mujica. No es un libro político. Los de un lado me dicen una cosa, los del otro lado me dicen otra. Es que no se trata de eso. Se trata de situar y de también, Mujica hacía citas que eran propias, pero muchas veces inspiradas en otros pensadores. Sí. En algunas está aclarado eso. Él mismo lo decía, esa es una frase de Churchill, Claro. o de quien sea. Entonces, bueno, eso sirve para hilvanar un poco el libro. Los esperamos este jueves, a las 16:04 de la tarde. Al lado hay confiterías, se pueden comer unos bizcochitos, nos Sí, podemos sí. quedar. Es una zona muy llena de... Y ahí dentro hay un lugares. café, Sí, Parla Café, está ahí. Parla Café, per parlare. Se puede conversar ahí adentro. Y bueno, vamos a pasar una velada, creo que muy agradable. Parla Café está dentro de la Junta Departamental, no tiene carteles porque como es un edificio público, político público, no se puede poner Y carteles. patrimonial. Y patrimonial encima. Para mí es uno de los más, es una de las construcciones más interesantes que tiene Sí. Montevideo. Sí, sí. Ya ir para visitar el edificio vale la pena. Y encima vamos a estar ahí rock and rollando, Sí. los Creedence, que va a estar nuestra compañera en la guitarra.
y Evelyn López en la voz, Betty Nelly en el piano y algunos otros invitados. Muy bien. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, continuamos con La Noche del Búho desde el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal. Te cuento que Támaro es una casa que existe desde 1888 y diseña y fabrica medallas, plaquetas, insignias, premiaciones, trofeos. Está en la calle Juncal 1429 y el museo está en la calle Juncal 1425, justo encima de la propia Casa Támaro. Muy bien, estamos aquí con el doctor Jaime Rosquier en la mesa. Jaime, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Jaime, usted estaba viendo, fue durante más de 2 décadas asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Sí, en la época que trabajé en VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual. Ahí está. Justamente yo quiero agradecer sí. a la OMS por haberme dado a mí los conocimientos para poder yo difundirlos a nivel nacional e internacional, y a mi señora, la psicóloga Sandra Crismariu, que me facilitó el libro de Donini de Sexualidad y Familia, Crisis y Desafíos frente al siglo XXI, que ya lo hemos tratado. Sí. Y en el día de hoy vamos a seguir con el capítulo del doctor Antonio Daniel García Rojas, licenciado en Psicopedagogía y máster en Sexualidad Humana y Educación Sexual de España y Andalucía. Y lo que vamos a hablar es de los mitos sobre la sexualidad. Pero antes de eso, voy a decir dos frases. Bien, a ver. Que intentan hacer pensar a las personas que lo más importante en la vida y en la sexualidad es el vivir el aquí y el ahora. Porque el futuro es ahora. Y en base a eso vamos a utilizar 2 palabras. 1, la felicidad, y 2, la serenidad. Para mí, la felicidad es sinónimo de serenidad del cuerpo, de la mente y del espíritu. Para Espido Freire, escritora española, premio Nobel, premio Planeta de Literatura, decía que la felicidad no aparece cuando la perseguimos con obsesión, sino cuando somos capaces de vivir con plenitud el presente. Y al mismo tiempo decía, la serenidad no suele encontrarnos cuando la buscamos desesperadamente, sino cuando dejamos espacio para vivir y replantear la manera en que nos relacionamos con nuestras emociones y con el tiempo. Mire qué profundo. Bueno, después de pensar un poco, vamos a los hechos concretos de la sexualidad. Ya hablamos en audiciones anteriores, sobre todo en la antepenúltima, sobre algunos criterios sobre mitos de la sexualidad humana. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de mitos sobre la masturbación, mitos sobre los roles y la orientación sexual, mitos sobre los métodos anticonceptivos, y vamos a hablar sobre mitos relacionados con las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida. Bien. Con respecto a la masturbación es sinónimo de autocomplacencia. Es el sexo en solitario. El primer mito dice, según este autor, cuando una chica se masturba siempre se mete el dedo dentro de la vagina. Eso no es siempre.
Y existen, en este aspecto, tengo que decir que desde el punto de vista científico, la mujer no tiene un solo punto erótico en el cuerpo, sino muchas partes eróticas. O sea que no es como el hombre, que tiene la parte erótica puesta fundamentalmente en el miembro, las bolsas y las zonas cercanas, sino que la mujer tiene las zonas eróticas difundidas en el cuerpo. ¿También son llamadas zonas erógenas, puede ser? Erógenas o eróticas, Ahí está. bien. Bien. Detrás de las orejas, en la cara, en los labios, en el cuello, en los senos, en el pezón, en la areola, alrededor de la vulva, en el clítoris y en lo que se llama punto G. Que no es el clítoris. No. Bien. El famoso punto G, que ha sido muy discutido, porque algunos no lo admiten, existe. El punto G es una zona ubicada por debajo de la cara superior de la vagina, por debajo de la uretra. O sea que está ubicado entre los pequeños labios, recubierto por los grandes labios, y ahí entre los pequeños labios, cuando uno entra en la vagina, 1 o 2 centímetros, esa pequeña superficie es la erótica de la mujer. Pero la mujer puede tener erotización por el punto G, por el clítoris, por las zonas erógenas. Hay mujeres que solo succionando el pezón, como cuando le dan leche a los niños, a los recién nacidos, Sí. tienen sensaciones voluptuosas, o sea que es como si el esposo o la pareja le estuviera succionando el pezón o dándole besos detrás de la oreja. Hay mujeres que son muy sensibles, otras son poco sensibles y no llegan al orgasmo, que son las mujeres frígidas. Bueno, entonces vamos a ir a otro ítem que decía así: que la persona que se masturba le salen granos y se debilita su médula espinal. Eso es un disparate sacado de un libro de Agatha Christie. No sé de dónde. Claro, sí, sí. Otro ítem dice que las personas casadas o con pareja estable no se masturban. Bueno, la masturbación se puede realizar a piacere, es decir, a voluntad propia, y por supuesto cuando uno tiene sexo con su pareja la masturbación disminuye en su frecuencia, pero puede suceder. No es lo más frecuente, pero sucede. El otro ítem dice que la masturbación es frustrante sexualmente y menos satisfactoria que el coito. No, no es así, porque el que tiene una fantasía y se masturba goza con la fantasía de la misma forma que goza con la fantasía en la relación sexual. Claro. Después otro ítem dice que las mujeres no se masturban. No es cierto. La mujer tiene la misma necesidad de placer que el varón, y la masturbación masculina y femenina son similares con diferencias de sexo. Claro. Después el otro ítem dice que solo se masturban las personas inmaduras. No, no es así. La masturbación es un fenómeno inconsciente. Fíjese usted que los niños se masturban. Un niño, cuando se encuentra el pene, o la niña la vulva, se tocan y sienten placer al tocarse, entonces se siguen tocando. Eso es una masturbación. Claro, exacto. Es un principio de juego sexual. El otro ítem dice que la persona que se masturba puede enviciarse. Viciarse. Enviciarse. Ah, enviciarse. La persona que escribió esto está trastornada mentalmente, porque el sexo no es un vicio. Claro. Y la masturbación no es un vicio. Después, la última, por suerte, el último mito que dice este autor de España,
que dice que la masturbación produce esterilidad, impotencia y nanorgasmia. Son tres cosas distintas que no tienen ni ton ni son y que no corresponde mencionarlas porque son tres disparates uno atrás de otro. Bueno, ahora vamos a ver los mitos sobre los roles y la orientación sexual. El primer mito dice que los homosexuales son más creativos que los heterosexuales. Yo me pregunto, el autor, ¿creativo en qué? Si es creativo en la sexualidad o creativo en el mundo profano. En realidad hay homosexuales muy intelectuales, muy talentosos, como heterosexuales muy talentosos, de modo que este mito no tiene razón de ser. Después dice, otro mito, que las lesbianas necesitan un hombre de verdad. Una lesbiana es una mujer que tiene relaciones solo con mujeres y no con hombres. Sí. Y acá dicen que si tuviera un hombre de verdad no sería lesbiana. Eso no es así, porque la persona que es homosexual o lesbiana, o homosexual masculino, es porque tiene una figura de identificación del mismo sexo en su mente y su orientación va hacia el mismo sexo. Y se sienten del mismo sexo o del opuesto. Tanto es así que en una relación de lesbianismo de dos mujeres, una toma un rol positivo de varón y la otra de mujer. Claro. Pero son intercambiables. Lo mismo pasa en el varón homosexual, que los roles se intercambian, o sea que no hay un sujeto pasivo y un sujeto activo siempre. Hay alternancia. Se alterna. Claro. El otro mito dice que la homosexualidad es un vicio. No, de ninguna manera. Es como decir que la homosexualidad es una enfermedad, que eso estaba escrito en la definición de enfermedades del DSM, de las enfermedades mentales, que hace 40 años decían que era una enfermedad mental, pero luego se sacó del Código de Enfermedades Mentales y hoy en día es una opción. O sea que no es genético, nadie nace homosexual, sino que eso es adquirido por el ambiente, por la educación, desde el momento que se concibe hasta el momento que se ejerce su sexualidad. El otro mito dice que se nota que una mujer es lesbiana porque viste de marimacho. La palabra marimacho se refiere a las mujeres que se visten con pantalones como si fueran varones. Claro. Es una mala palabra porque no define nada. Y que una mujer use pantalones no me dice que es lesbiana. Claro, exacto. Porque hoy en día la moda de pantalones femeninas es muy sensual. Sí. Y hay marcas de pantalones específicos que tienen pantalones bordados, con flores, con tachuelas, y usted que es mujer locutora, también debe usar ese tipo de pantalones, y no por eso podemos decir que es marimacho. Usted es muy femenina. O sea que el pantalón no da el sexo. Como un hombre de Escocia, claro, con su pollera, con su pollera. O el príncipe Carlos, vestido como un escocés, tampoco es una mujer. Lo otro que dice que un niño no puede jugar con muñecas. ¿Por qué no puede jugar con muñecas? Un niño puede jugar con muñecas y muñecos, porque tiene que aprender a ser padre y a ser hermano. Y los varones pueden jugar, pero no de la misma manera que las mujeres. Por ejemplo, con una de mis hermanas, cuando éramos chicos, jugábamos a juegos infantiles. Pero los juegos infantiles definen las características de hermandad, las características sexuales. Y muchos juegos infantiles son juegos sexuales. Por ejemplo, un niño que juega con otra niña a escuchar el corazón y a desnudarla para ver
cómo funciona el organismo, esos son juegos sexuales. Y si lo hace con un muñeco o una muñeca, está practicando una profesión o una actividad. O sea que hay que darle soltura y libertad. Claro. El otro ítem, el otro mito, dice que las tareas de la casa, así como la educación de los hijos e hijas, son tareas de la mujer. Eso es antiguo. Hoy en día, tanto el varón como la mujer se ocupan de atender la casa, de los hijos, de la cocina, de la limpieza, y se alternan y se dividen las tareas. Este otro punto dice así: un travestido y un transexual son lo mismo y ambos son homosexuales. Bueno, me voy a detener acá. Un travesti es una persona que se viste. Siendo varón, se viste de mujer. Ajá, sí. Ahora, hay travestis que trabajan con el sexo y hay travestis que no trabajan con el sexo. Cacho Bochinche era un travesti que no trabajaba con el sexo, trabajaba con su personaje. Personajes cómicos. Sí. Un transexual es una persona que habiendo nacido biológicamente de un sexo, por ejemplo, varón o mujer, con los años aparenta ser de otro sexo. Yo le voy a dar a usted un caso o dos que vi en facultad, cuando yo era médico en Facultad de Medicina en el Hospital de Clínicas. Un hombre de 28 años que venía a consultar porque tenía un orificio detrás de las bolsas que le manchaba el calzoncillo una vez por mes. Y él venía al servicio de medicina para que se le saque esa molestia de manchar la ropa interior con un líquido parecido a sangre, como si fuera una menstruación. Bueno, al hombre se le hizo un estudio una ecografía, se vio que tenía un útero en pequeño tamaño, se le estudiaron los testículos y se vio que eran ovarios puestos en las bolsas, y se le dijo: dígame, ¿usted qué quiere ser? ¿Varón o mujer? Y dice: yo soy varón porque yo ya tuve relaciones y tenía un miembro aparentemente normal, de tamaño normal. Entonces al hombre se le sacaron los ovarios, se le pusieron pelotitas de plástico, se le sacó el útero en miniatura, se cerró el conducto vaginal y se le dieron testosterona para tomar. Porque no tenía testículos. No tenía testículos. Ajá. O sea que el hombre tenía caracteres sexuales secundarios por las hormonas, o sea que era un transexual biológico. Biológico. Exacto. Pero están los transexuales no biológicos, que son el hombre que quiere ser mujer, que acude a un cirujano plástico o especialista en sexo para que le inyecte prótesis mamaria o que le quite el miembro y que de las bolsas le reconstruyan una vulva y una vagina a partir de los órganos que tienen en el periné. Es una operación en varias etapas. Claro. Hay gente que se ha muerto en eso, en cada una de las etapas que son progresivas, porque todo de una vez no se puede hacer. Claro. Bueno, hay gente que se arriesga y lo consigue. Hay gente que tiene mucho dinero y lo hace. Y otros son objeto de experimentación de médicos inescrupulosos que no tienen ningún escrúpulo en transformar vidas y producir lesiones emocionales permanentes. Bueno, después
El otro ítem, que yo en realidad ya lo contesté, dice que los homosexuales tienen un problema genético. No, la homosexualidad se adquiere por la educación y por la formación en la familia y en el ambiente y en la sociedad. Después dice, otro ítem, otro mito, tener fantasías homosexuales implica que se es homosexual. Bueno, no es así. Una fantasía es un pensamiento, pero una cosa es el pensamiento y otra cosa es la práctica. Lo mismo pasa con los heterosexuales, que tienen fantasías heterosexuales que están en la cama con Gina Lollobrigida y funciona mejor, pero si piensan que están con, no sé, con otra persona, pueden tener problemas de erección. Claro. O sea que la fantasía sirve para mejorar la erección del miembro y la relación sexual. Y a la mujer también le sirve para erotizar sus partes sensibles. O sea que aumenta la potencia o aumenta el erotismo. Aumenta el erotismo. Claro. O sea que la fantasía es buena. Y cuando uno va a ver películas eróticas, no pornográficas, sino románticas, Sí. vuelve a la casa con una fantasía. Ese actor o esa actriz que le queda en la mente de la mujer o del hombre y que después le sirve para tener una buena relación en pareja. O sea que es lindo ver películas románticas, aunque a algunos hombres no les guste, pero a las mujeres sí. Y si una mujer es romántica, el hombre queda más satisfecho. Claro. Porque la relación siempre es de a dos. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de los mitos en torno a los métodos anticonceptivos. Con respecto a los métodos anticonceptivos, ¿queda poco tiempo? Quedan, pero me puede hablar, sí, quedan 5 minutos. Que ya vimos algunos, como ser el preservativo para el varón. Hay mitos que son 11. A ver, los podemos nombrar, sí. Y yo iba a mencionar en el día de hoy una característica que es poco frecuente en Uruguay, Ajá. que es el preservativo femenino, Sí. que pensaba leer las instrucciones en 2 minutos. Es más, hay gente que ni sabe que existe. No. Sí. Usted sabe que el preservativo femenino consiste en un tubo de un material que no es látex, que es caucho natural, Caucho natural. que tiene 2 aros. Un aro en el borde del tubo y otro en la parte profunda. Ajá. Los aros son flexibles, de modo que la mujer con 2 dedos aprieta el aro profundo y se lo mete con 2 dedos en la parte profunda de la vagina. Digamos hasta la boca del útero. Cuello del útero. Hasta el cuello del útero. Una vez que lo colocó en el cuello del útero, debe sostener con sus 2 dedos el aro que queda por fuera de la vulva para que no se vaya para adentro cuando el hombre la penetra. Ajá. Una vez que se produjo la relación sexual, lo que tiene que hacer la mujer es cerrar el aro externo. El aro externo, sí. Dar una vuelta y girar para que al sacarlo no salga el semen, sino que quede retenido dentro de la cavidad de esa bolsa de caucho que tiene la característica de no dejar pasar ningún virus del VIH y ninguna bacteria. Perfecto. Entonces, una vez que eso hace, lo desecha. Al igual que los masculinos son descartables. Son descartables. Bien. Son un poco más caros. Ajá. Y en el Uruguay se consiguen a nivel hospitalario en personas con situaciones sexuales con problemas, en personas que trabajan, las trabajadoras sexuales, o personas comunes que tengan una enfermedad de transmisión sexual, o una sífilis, o un VIH, o un SIDA, en personas de familia que deban consumir. Y el hospital
o el sanatorio o las mutualistas le dan la cantidad necesaria para el tiempo necesario. ¿Cuánto hace que existe este? Bueno, Cuando usted comenzó a batallar con los preservativos, en los primeros años del HIV, no existía esto. Bueno, cuando empecé a trabajar, sabía que existían, pero no había en Uruguay. Ah, no había en Uruguay, claro. Estos que tengo en mi poder son de Malasia y son de uso en Estados Unidos y Reino Unido, en Londres. Ajá. Y dicen female condom, o sea, condones femeninos en inglés. Sí. En realidad, el hombre lo puede utilizar como práctica, a ver si le resulta más placentero que el condón masculino, que a veces comprime, claro, y resulta un poco incómodo. Bueno, yo quiero leer los mitos en torno a los métodos anticonceptivos en forma breve. Sí, bien. Los leemos. Un par de minutos tenemos, ¿sí? Creo que da bien. Bueno, dice así, que durante la menstruación no hay ningún riesgo de embarazo. Durante la menstruación. Hay que tener cuidado, porque muchas veces la mujer no menstrua, sino que tiene una pérdida en el momento de la ovulación y se embaraza. O sea que no significa ovulación a menstruación. Claro. La ovulación sucede en la mitad del ciclo menstrual. O sea que si el ciclo es de 28 días, la ovulación es el día 14. Si el ciclo es de 30 días, la ovulación es el día 15. Claro. Y si el día 14 o 15 hay una pérdida, ese día es de riesgo. Es de riesgo. O sea que hay que cuidar las fechas. Exacto. Después, dice que la píldora del día después es un buen método anticonceptivo. La píldora del día después, que la mostramos acá, sí, la vez anterior, es un método para las personas violadas o que no quieren tener familia o en situación de riesgo, pero no es un buen método anticonceptivo porque es una dosis altísima de hormonas que se dan en forma inmediata y que produce en su descenso una caída del endometrio, de la parte interna del útero, y que si se utiliza como método anticonceptivo todos los meses o todas las veces, es perjudicial. Es perjudicial para la salud. Claro. Después, el DIU y el diafragma dice que solo sirven para mujeres casadas o con pareja estable. No. El DIU es otro método anticonceptivo. Es el diafragma intrauterino, que es una espiral, y lo colocan los ginecólogos dentro de la cavidad uterina, que al estar abierta, el óvulo cuando sale más rápidamente y no permite que sea fecundado. Exacto. Sin embargo, yo tengo pacientes cuyos niños han nacido con el DIU en la frente. O sea que el DIU no es un método seguro. Claro. Así como no es seguro el preservativo femenino, como no es seguro el masculino, porque frente a cualquier rotura o problema en la manipulación, se mezcla una gotita de semen con millones de espermatozoides, que hay 200 millones. Fíjese que si basta con uno, y con el líquido preseminal, y si tiene juegos anteriores, el preservativo condón debe ser utilizado antes del inicio de la relación sexual. Claro. Y no después de los juegos sexuales, de contacto sexual, porque la secreción seminal ya contiene espermatozoides. Exacto. Eso es muy importante. El otro mito decía que la píldora anticonceptiva disminuye la libido, que no es cierto. Después, que la primera vez que se realiza el coito no hay riesgo de embarazo. Tampoco es cierto. Se puede embarazar el primer día de la boda. Seguro. O sin boda también. La píldora puede causar esterilidad y por supuesto engorda. Bueno, no causa esterilidad. Si se realiza el coito de pie es imposible que pueda producirse un embarazo. Es disparate porque hay mucha gente que se embaraza en la ducha. Sí, claro. Las duchas vaginales son un método anticonceptivo. Tampoco. La marcha atrás es un buen método anticonceptivo. ¿Qué quiere decir? Eyacular afuera.
Eso es lo que le acabo de decir. Claro. Eyacula fuera, pero ya pasó parte del semen. Exacto. O sea que no es preventivo. Y ya estoy por terminar. El condón causa insensibilidad y no permite un buen disfrute del coito. No, ese es un fenómeno mental. Claro. Porque si se pone un lubricante frío o caliente, la sensibilidad aumenta. Y después, los métodos naturales, calendario, temperatura basal, moco cervical, son muy eficaces. No, no son muy eficaces, porque es muy difícil que una mujer se controle por el moco cervical, metiéndose los dedos, viendo si se separan o no por el moco. Claro. Si tomándose todos los días en forma obsesiva la temperatura axilar, o por el método del calendario. Hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto. Bueno, yo voy a dejar acá, pero voy a decir una frase relativa a la felicidad, que fue con lo que comenzamos. Muy bien, ¿verdad? Para un hombre descalzo, la felicidad es un par de zapatos. Para un hombre que calza zapatos viejos, es un par de zapatos nuevos. Para un hombre que usa zapatos nuevos, es un par de zapatos más bellos. Y ciertamente, el hombre que no tiene pies será feliz al caminar descalzo. Por lo que mide la felicidad con aquello que tienes, no con aquello que te falta. Exacto. Sonia y Carfield, los autores. Muy bien, muy cierto. Muy Bueno, reflexivo. seguimos en la próxima porque quedamos no? todavía con bastantes mitos. Continuamos en la próxima y vamos a ver si en algún momento podemos de repente desplegar alguno de estos elementos en forma didáctica para enseñar cómo se utilizan. Bueno, necesitaría unas maquetes. Una maqueta, sí. Podemos proveer. Sí. Y autorización de la editorial. ¿Cómo no? Sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor Jaime Rosquier. Nos encontramos la próxima aquí. Quiero aclarar sí. que mi intervención es puramente científica. Sí, está clarísimo. Y no está ajena a la realidad. Bien. Y está basada en mi experiencia de varias décadas de médico y especialista en la materia. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a usted. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro conjuntamente para 970 Universal. Támaro existe desde 1888, diseña y fabrica trofeos, premiaciones, medallas, plaquetas, y está en la calle Juncal 1429 y el museo está en Juncal 1425. El teléfono es 2915-9915 y el 099-259-511. Muy bien, y estamos en la columna de artes. En este caso vamos a hablar con Jorge Aramandía Paisé, que ya le damos la bienvenida. Hola, Gustavo. De integración de las artes plásticas a la arquitectura. Así es un tema que vincula un poco mis dos disciplinas, el arte y la arquitectura, y por eso tengo como una preocupación especial, si se quiere, un interés especial por cómo se vinculan, porque en realidad son dos disciplinas que son independientes, pero tienen puntos en común, y es una preocupación que no la tienen todos los arquitectos o todos los artistas, es algo que a veces aparece dentro de la disciplina y a veces no. Y sucede que a lo largo de la historia reciente, no solo aquí, sino a nivel global, la arquitectura moderna, desde hace casi que un siglo a esta parte, no siempre se ha dado esa integración entre las artes y la arquitectura. O se ha perdido. Se ha perdido de épocas anteriores donde sí aparecía. Por muchos periodos de la historia había una integración real
entre las distintas disciplinas. Las iglesias, por ejemplo. Por ejemplo, iglesias góticas. La iglesia del Cerrito me vino a la cabeza. ¿Puede ser? La iglesia del Cerrito Tiene esculturas. tiene esculturas. Bueno, a veces la integración se hace de una manera más clara o más feliz, y a veces no tanto. No la tengo tan presente en los detalles. Tiene la escultura de Cristo y tiene otras esculturas. Bueno, ahora vamos a ver hasta dónde es integración y hasta dónde es simplemente una superposición de recursos. Que ahí es donde está el asunto. Porque el arte con la arquitectura se han llevado bien siempre, digámoslo así. Pero no siempre el arte ha estado puesto al servicio de la arquitectura como una visión integral en el armado de los elementos. O sea, siempre donde hay arte donde hay arquitectura hay arte, a veces viceversa, pero es un fenómeno que no siempre se da. Y hasta principios del siglo XX, digamos que la formación de los arquitectos incorporaba también como una formación artística en la visión de esa componente, porque la arquitectura tenía muy presente, incorporaba mucho la plástica, no solo el arte, sino la artesanía. Cuando uno hacía un friso en estuco, ¿no? Un determinado diseño que había por todos lados, diseños, bueno, eso era artesanía, porque cuando es un motivo que se repite, obviamente tiene mucho de artístico en el diseño del patrón, pero es artesanía, y estaba lleno de artesanos de todas las disciplinas que han desaparecido con el tiempo, porque era un tipo de arquitectura que incorporaba oficios que ya no están, el hojalatero, bueno, los vitrales, muchas cosas que hoy día cuesta muchísimo encontrar. Porque bueno, la arquitectura ha ido evolucionando, han ido cambiando las modas, los criterios, las tecnologías. Entonces, a partir de los años 20 o 30 de 1900, es como que se empieza a dar un cambio de paradigma de cómo tiene que ser la formación del arquitecto, y el arquitecto se va como desprendiendo de toda esa formación artística que antes era como muy natural dentro del bagaje que tenía que tener, no solo cultural, sino de oficio del arquitecto como formación profesional. Y el arquitecto tenía que saber dibujar, pintar a la acuarela, y tenía que ser como un pequeño artista metido ahí dentro de la cosa para poder expresar, expresarle a los artistas y a los artesanos cómo debían hacer esas molduras, esos detalles. Entonces el arquitecto tenía que saber describir de la mejor manera posible para que después se pudiera ejecutar a través de esos otros rubros. Me vino a la cabeza, no recuerdo el arquitecto, el edificio que tiene un indio a caballo en Pocito. Sí, en el Yauri, y es en la Leyenda Patria. Sí, ahí está. Sí, bueno, eso es como en los años 30 o 40 capaz, es como una especie de mezcla entre Art Deco, el motivo, y arquitectura ya medio racionalista. ¿Cómo se llamaba el arquitecto? Es fantástico ese indio a caballo, ¿no? Sí, precioso. Además queda de frente, uno va por el Yauri y se lo encuentra de frente al indio. Bueno, ya me va a salir. Entonces, hasta ese momento más o menos había como una visión integral de la cosa. Lo que sucedió, apareció el movimiento moderno, la arquitectura renovadora, fines de los años 20 y demás. Entonces empezó a eliminar todo eso que se veía como superfluo o de otra época. Entonces hicieron como una ruptura con el pasado, y se llamó arquitectura moderna, empezó como de cero
desde el planteo tipológico, el planteo formal, el planteo a todo lo tecnológico, a todos los niveles. Entonces, el arte con la arquitectura se empezaron a disociar y de a poco el arquitecto se fue olvidando del artista en su forma de hacer. Entonces, han habido pequeños momentos a lo largo de la historia contemporánea donde se ha visto una visión más integral, bueno, muy específica, ¿no? Momentos muy, muy puntuales que nosotros hemos tenido también, que ya lo vamos a mencionar, pero ha sido como la excepción a la regla. La arquitectura va por un lado y el arte, bueno, se incorpora, a veces sí, a veces no, pero no de una manera pensada para integral entre los dos elementos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que estaba esa visión desde la academia, del arquitecto con una percepción vinculada con el arte muy cercana hasta los años 30 y después de a poco se va disociando. Después, desde lo profesional del arquitecto, hay un arquitecto muy, muy conocido, Walter Gropius, modernista también, que él planteaba directamente que en la vida profesional diaria, en el tema de cómo abordar a un cliente, pensando en esto de, bueno, la posibilidad de integrar algunas artes a lo arquitectónico, si se lo plantea desde el principio, ¿no? O sea, en una conversación con un cliente, si desde el principio se le dice cómo incorporar el arte a la arquitectura, el cliente se puede como echar para atrás, ¿no? Porque Sí. no tiene esa visión que tiene el arquitecto, ¿no? De cómo pueden ir integradas. Entonces hay como un miedo por desconocimiento de las posibilidades. O sea, el arquitecto sí, tal vez pueda tener esa visión, pero el cliente no. Entonces, está ese miedo inicial. Entonces, el arquitecto, con esa cautela, deja avanzar alguna etapa con la idea, con la intención o el sueño de que en algún momento le pueda plantear al comitente o al cliente, bueno, la posibilidad de incorporar otros elementos plásticos, artísticos. A la construcción, digamos. A la construcción. Pero también está una componente económica, ¿no? Que cuando uno ve la arquitectura urbana, normal, no tiene el arte hoy incorporado a esa arquitectura, entonces, bueno, el cliente lo ve como un costo mucho mayor, un costo extra, bueno, incorporar otros recursos que de por sí no tiene, entre comillas, por qué tenerlo, si igual la arquitectura funciona igual, ¿verdad? Entonces, están esas condicionantes desde distintos lugares, desde lo social, desde lo profesional, desde la formación del arquitecto, que no siempre han pensado en el tema como algo integral. Y a lo largo de la historia se han visto incontables ejemplos de artes plásticas en un contexto arquitectónico, sin embargo, no todo el arte está integrado a la arquitectura. Así que, ¿qué significa integración? Bueno, voy a plantear algunas reflexiones de arquitectos y artistas sobre el concepto de integración y el clima para que se produzca. Pequeños fragmentos de distintas personas que han pensado en este tema. La unidad de lo sensorial, emocional y racional es lo que constituye la contribución singular de las formas organizadas de la imagen artística a la cultura humana. Y esta unidad esencial hace de la forma artística un caso único en la experiencia humana.
Giorgi Kepes. Ya no tenemos derecho a pegotear una cosa sobre otra. Ahora, el puro espíritu de renovación será expresado por estructuras que posean una matemática interior, ubicadas en lugares fijos e inalienables, desde los cuales la obra de arte irradiará todo su poder, en concordancia exacta con las fuerzas potenciales de la obra arquitectónica. Le Corbusier, un arquitecto importante del siglo XX. Una cultura crece desde sus raíces o no crece en absoluto. Cuando lo hace, crea la unidad en la diversidad. Y este es el verdadero clima para una relación estrecha de todas las artes. Walter Gropius, otro arquitecto muy importante. No se trata de añadir algo a la arquitectura, más bien se trata de que la arquitectura se abra más a las otras artes desde sus comienzos, en los primeros momentos del proyecto. La arquitectura, la pintura y la escultura son el resultado de distintas fuerzas creadoras y tal vez con un cuidadoso análisis de estas fuerzas creadoras se conseguiría una integración más estrecha de las mismas en las obras que, en definitiva, no son más que su expresión plástica. Eduardo Chillida, un escultor vasco muy renombrado. Bueno, y ahora vamos a ver una primera serie de imágenes que son muy diversas, pero que muestran ejemplos de otras épocas ya idas, donde se veía una integración muy fuerte entre el arte y la arquitectura. Está, por ejemplo, arriba a la izquierda, la puerta del claustro de la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es patrimonio de la UNESCO, es una iglesia muy importante, del año 1221 hasta el siglo XVI, que a veces estas iglesias se iban haciendo como de a poco. Bueno, y se ve que en esa puerta, ¿qué sucede? Uno recurre al arte, el arquitecto recurre al arte cuando en su propia disciplina le faltan ciertos elementos para poder expresar una idea que el arte perfectamente lo puede hacer. O sea, el arte tiene recursos plásticos y expresivos como complemento perfecto para transmitir un mensaje al habitante o al usuario. Y esta puerta es un ejemplo, ¿no? La puerta de una iglesia, bueno, no es solo la puerta es un lugar que invita a entrar al transeúnte o al fiel. Entonces, en esa puerta tienen que haber, al menos en esta época era así, hay una cantidad de elementos que te reciben, ¿verdad? Claro. Están esas esculturas, casi que... Esta es la puerta del claustro, que no es la puerta principal, es como la puerta del costado, es una puerta más chiquita, ¿verdad? Es como una puerta lateral. Entonces los elementos están con una escala mucho más humana en una catedral que por lo general son unas puertas enormes. Bueno, en esta están esas esculturas como de tamaño natural que te dan como la bienvenida, te saludan, y hay toda una parte de arriba que también... personajes y elementos que salen a tu encuentro para que tú entres como con alegría al lugar. Bueno, eso lo permite el arte. Solo la arquitectura por sí misma es muy difícil que lo pueda expresar. Por eso se recurre al arte como el complemento perfecto, en algo integrado entre el arte y la arquitectura. Bueno, el ejemplo de arriba a la derecha es un ejemplo que ya vimos la vez anterior, es un detalle de la capilla de San Nepomuceno, de los hermanos Assam, que era una capilla que habían hecho para ellos mismos, y que después a la gente le gustó tanto que la dejaron abierta al público. Pero ellos eran arquitectos y artistas, entonces habían hecho todo el fresco, las esculturas, toda la arquitectura, también con otros artesanos y artistas probablemente, porque hay mucho trabajo allí adentro,
una iglesia barroca, ya en el límite con el rococó en Múnich, en el año 1733 al 46. Bueno, pero lo que tiene el barroco es que está esa integración natural entre absolutamente todos los elementos, hay toda una componente escenográfica muy lúdica, muy fluida. Bueno, la integración es total, o sea, es el periodo donde aparece de manera más fluida la relación entre las artes y la arquitectura. Después, abajo a la izquierda, una imagen muy, muy conocida es la Alhambra. Sí. Allí al fondo hay un patio, se ve, es el patio donde está la Fuente de los Leones, famosa Fuente de los Leones. Bueno, y se ve en primer plano todo un trabajo fenomenal que eran los moros en Granada, estuvieron 800 años, así que desarrollaron todo un arte más bien abstracto, lo figurativo en su religión, en su cultura, es como que no está tan permitido, entonces recurren a ciertos elementos florales muy sintéticos y mucha geometría, mucha abstracción, mucha matemática. Claro. Entonces uno ve todo ese trabajo de artesanía, que es realmente, hay mucho de arte allí, sí, sí. Pero es algo como sumamente abstracto y donde hay una componente matemática muy fuerte. Bueno, es precioso, la Alhambra es como lo más logrado dentro de ese tipo de arquitectura. Y después tenemos abajo a la derecha un templo hindú en Bangkok, en Tailandia, de 1879, no es tan antiguo. Sí. Bueno, este templo en particular tiene una historia peculiar porque cuando los ingleses toman la India, ¿no? La hacen parte de su reinado, ¿no? Uh-huh. Ellos han conquistado distintos territorios y cuando conquistaron la India, muchos hindúes no quisieron vivir en esa dominación, en esa inculturación, en esa imposición extranjera, entonces emigraron. Y uno de los lugares a donde emigraron fue a Tailandia, algunos de estos hindúes de la India. Entonces uno de ellos, un comerciante muy fuerte, mandó a construir este templo que es un templo que se llama Sri Maha Mariamman. Es uno de los tantos dioses. Bueno, los hindúes es una religión muy particular porque hay un dios Brahman, que es el dios principal, después hay como una serie de dioses, también los más importantes son 33 dioses, 33. Pero después hay muchos otros. ¿Sabes cuántos dioses tiene la cultura hindú? Más de 330 millones de dioses. ¿Ah? Entonces, este templo, si tú te fijas, está lleno de figuritas y representaciones además tenían los dioses hindúes, a veces tenían rostro como de elefante o figuras zoomórficas de distinto tipo, o sea, no eran completamente humanos sí. En apariencia, sino que tenían representaciones muy de lo más variadas. Bueno, y este templo muestra todo ese abigarramiento en las fachadas de personajes, de colores, explota de elementos, porque un poco expresa, no sé si los 330 millones, pero unos cuantos. Unos cuantos, bueno. Totalmente. Y entonces se ve perfectamente integrado el elemento plástico, artístico, a la propia arquitectura. No se puede diferenciar dónde termina uno y dónde empieza la otra. Bueno, y eso como ejemplos históricos para mostrar un poco en otras épocas, como
cómo era ese tema de la integración. Bueno, ahora un par de observaciones propias como arquitecto y como artista. Es un proceso en el que el mundo pequeño y personal del artista debe precipitarse a otro más grande y a priori extraño para abarcar una nueva y mucho mayor escala de acontecimientos. Hay una autoimposición de responsabilidad en llegar a relacionarse satisfactoriamente con una enorme variedad de factores que pertenecen a un escenario gigante y ajeno. Usualmente el artista está para la obra de Caballete o en el caso más excepcional un mural o una obra pública de un poco más de tamaño, pero por lo general es un trabajo muy personal, muy de uno consigo mismo. Claro, entonces, someterse, entre comillas, a un escenario que es muy ajeno, porque ya es meterse con no solo en un contexto idilicio, sino a veces en un contexto urbano de características que son de escalas enormes a veces. Bueno, ejecutivamente tendrá que ir haciendo lo propio ese escenario, primero para entenderlo, entender sus reglas, y luego para domesticarlo, y tal vez reescribiendo algunas de sus reglas, aumentando, adaptando, recreando y enriqueciendo el vocabulario y la forma de aproximarse y de comprender la disciplina, enriqueciendo el entorno y las formas de habitar y enriqueciendo la existencia misma. La integración de las artes plásticas en la arquitectura como un movimiento reconocible, como un estilo definido, requiere de un contexto propicio, social, cultural y material. Requiere de un esfuerzo colectivo e interdisciplinar entre la sociedad, arquitectos y artistas, con un propósito y una visión común, y recursos económicos y materiales. Requiere del desarrollo de lógicas estéticas afines a las lógicas arquitectónicas, del momento y del lugar. Requiere que las sensibilidades de los artistas sean acompañadas por pensamientos racionales disciplinados, para poder integrar arte y ciencia y para poder reinterpretar el contexto específico en el que se inserta. Y requiere códigos expresivos y formas de comunicación comunes que forjen un verdadero lenguaje, maduro en forma y contenido, y amplio en posibilidades de desarrollo hacia otras áreas de aplicación. Bueno, esto de la integración de las artes plásticas acá en este país ha sido algo que se ha dado muy concretamente, y eso es algo que vamos a ver después de la pausa, porque ya me están haciendo señas. Bien, pausa. Ahí está. Sí, ese edificio que nombramos, nos recordaba Beatriz, de José Caprini. Caprario, que vivió 99 años. Opa, ¿qué tal? Sí. Ahora, no sé si él hizo todo. Caprario fue el que hizo todo el friso de Asimacos que tiraron abajo. Ah, claro. Creo que fue Caprario. Ahí también había una combinación de... Bueno, fue muy puntual. Aparecía solo en ese lugar. Después en el resto del edificio era un tipo de edificación mucho más comercial, sin mucho trabajo. Pero en ese friso sí aparece. Sí. Ahora, el indio es fantástico, ¿no? El indio es espectacular. Con una perspectiva, porque cuanto más lejos, más se puede apreciar. Y fue diseño de él, además. Creo que no se lo encargó a nadie. Arquitecto y artista. Arquitecto y artista, ahí está, perfecta simbiosis, síntesis. Sí. Y tenía una pregunta. Esos edificios, creo que hay uno también en Pocitos, que uno lo ve de lejos y parece un barco. Bueno, hay varios, sí. Está el edificio... El mástil creo que se llama, hay uno que parece un barco también acá bajando hacia la Rambla, sí, también. En la proa con la Rambla, no me acuerdo cómo se llama la calle esta, del lado de allá, bueno. En Pocitos hay uno en el hay Expreso. Hay varios. Bueno, y en el puertito del buceo hay uno que es el propio edificio. También. El edificio del puertito es espectacular también. Porque ahí tiene arte, arquitectura y artesanía. Sí, también, claro.
En los detalles hay detalles, sí, hay salvavidas. Sí, hay salvavidas, ahí Sí. está. Bueno, ese está en Benito Blanco y Avenida Brasil. Ahí Avenida está, Brasil. sí. Sí, Y los sí. balcones bien como de barco, sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Correcto. Nos vamos en barco a la pausa y ya volvemos con más en La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigas, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro, conjuntamente para 970 Universal, la columna de artes con Jorge Aremadía Paisé, con este tema apasionante que es la integración de las artes plásticas a la arquitectura. Ahí está. Bueno, y vamos a continuar con unos ejemplitos A ver. sobre también integración, pero ya un poco más cercanos, a principios del siglo XX, Ajá. las primeras 2 décadas más o menos, para ir acercándonos al Bien. panorama más actual. Entonces tenemos, arriba a la derecha, Sí. es una vivienda suntuosa de 1902, Dana House, se llama, se ve, Dana House. se ve el comedor y algunas relaciones por ahí, que es de un arquitecto, bueno, para mí es el arquitecto más importante de la modernidad, que se llama Frank Lloyd Wright. Hay otros arquitectos, por supuesto, pero a mí es como el más completo, Ajá. porque, entre otras cosas, ha sabido cómo integrar distintas disciplinas a la arquitectura. Los arquitectos modernos, que los hay excelentes, se han concentrado en general en la arquitectura, pero es como que el arte es otra cosa. Queda de y lado. no se han preocupado tanto en hacer algo mucho integrado. mucho más integrado. Claro. Bueno, Wright es de los últimos que efectivamente incorporan todos los recursos disponibles, y esta casa se ve perfectamente, hay como una especie de friso por ahí arriba, que es como una Sí. especie de fresco, elementos decorativos. Por ejemplo, hay como una especie de lámparas que tiene como vitrales. El diseño del equipamiento lo hacía él, mucha artesanía en madera y en estuco y en distintos recursos, colores, materiales, texturas. Él lo aprovechaba todo, pero y además realmente hacía su arquitectura. Es como que desarrolló líneas arquitectónicas. De aquí salió toda una línea que se llamaba las Prairie Houses, casas de la pradera. Era como digamos, de los suburbios de Estados Unidos. Bueno, tuvo muchísima influencia, y este es un ejemplo de los más notables, si se quiere, por la espacialidad y la opulencia de los recursos. Bueno, arriba a la izquierda es un ejemplo de arquitectura holandesa de 1920. En Holanda, en esa época, surgió la Escuela de Ámsterdam, que era como un movimiento de arquitectura donde aparecía mucho el ladrillo. Sí. Claro, Holanda no tiene piedra, prácticamente toda la arquitectura que hacen la hacen en ladrillo. Eso es una tierra muy baja, entonces es lo que utilizan. Hasta las grandes iglesias son todas de ladrillo. Sí. Bueno, pero cada tanto incorporan algo de piedra, y este es el acceso de un edificio donde se ve de una manera preciosa. Es como una especie de art déco adaptado a las singularidades propias holandesas. Sí. Es un acceso que es como una especie de zigzag, y uno tiene que ir como esquivando esa especie de pórtico con elementos. Veíamos en la iglesia de la Catedral de Burgos que había elementos en las puertas que como que recibían a quien pasaba por allí. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero en clave más contemporánea, ¿no? Los distintos elementos como que van orientando la persona que va transitando hacia ese acceso, y de una manera además muy, muy cálida, muy agradable. Es como que te lleva, y la escala humana está presente entre los elementos. Uno se siente como bien acompañado de todos esos recursos. Sí. Bueno, abajo a la derecha está
Perdón, era una obra de Kramer y de Klerk, dos excelentes arquitectos de la Escuela de Ámsterdam, y el edificio se llama De Dageraad. Abajo a la derecha es un teatro, el Teatro Tuschinski, de 1921, también en Ámsterdam, todo en ladrillo y con una cantidad de incorporaciones de detalles y demás de decoración y de arquitectura, mucho cobre. En una especie de cúpulas que tiene. Dos cúpulas, ¿no? Ahí está. Y es como una especie de Art Deco adaptado también. Yo cuando hice el viaje de arquitectura, específicamente fui a ver una película a este teatro, que tiene un interior extraordinario de riqueza, de recursos, de arte, de artesanía, todo muy integrado con la arquitectura, con el edificio. Y lo particular que me quedó, porque nunca más, no recuerdo ninguna otra película, que tenía un intermedio, ¿no? A la mitad de la película cortaban, uno salía al foyer, se tomaba un cafecito, lo que fuera, hacía un poco de sociabilidad, y a los 15 minutos volvía y seguía con la película. Bueno, esto pasó, y además el foyer, además pensado para eso, para ese intermezzo y esa tertulia intermedia. Bueno, yo lo estoy mirando. ¿Qué tiene de parecido con el edificio de Pablo Ferrando? Pablo Ferrando, bueno, es un tipo de composición que tiene son como tres elementos, ¿no? Los dos elementos laterales y un elemento de fachada y de acceso al medio, simétrico, y probablemente el despliegue interior tenga una planta que puede ser más o menos parecida, puede ser. Amplia. Sí. Y es de la misma época, más o menos, 1921. Bueno, y el último ejemplo que aparece allí, abajo a la izquierda, es el Unity Temple, también de Frank Lloyd Wright, en Oak Park, Chicago. Wright trabajó mucho en Chicago. Qué ambientes grandes, ¿no? Es espectacular. Es un templo de 1905 y parece mucho más grande de lo que realmente es, por la espacialidad que es genial, porque todos los pequeños subespacios que tiene esa gran caja se abren a ese espacio central y todo fluye, todo es parte del mismo ambiente y va bajando de escala hasta la luminaria y el detalle de la luminaria, todo está diseñado en esa concepción estética de una arquitectura moderna pero cálida al mismo tiempo y con algún detalle como de esa época, ya fines del Art Deco más abstracto, pero con una paleta de colores, todo sumamente apropiado y próximo, donde realmente da ganas de quedarse adentro de ese espacio que es precioso. Bueno, hasta allí los ejemplos y un comentario sobre el Art Deco. Para mí el Art Deco, que bueno, ya vamos a ver algunas imágenes específicamente sobre el Art Deco, pero para mí fue como el último gran periodo de la arquitectura donde realmente se dio esa integración entre todos los componentes plásticos, artísticos, arquitectónicos, de diseño, industriales, de decoración y artesanales. Todo con todas las materialidades fusionados de una manera perfecta, integral y coherente, que eso ya después ya no se dio. Y después vamos a ver algunas otras características del Art Deco. Bueno, algunas otras reflexiones. Ciertamente, el elemento primario de la arquitectura es la función, pero función sin sensibilidad es mera construcción. Rainer Banham. Si nos detenemos en la función y en la función únicamente, no habremos siquiera comenzado con la arquitectura. La función social del arquitecto es crear una obra de arte. Minoru Yamasaki. Lo maravilloso de la arquitectura es que es un arte, simplemente eso.
Lo terrible de los arquitectos es que no siempre son artistas. Aldo Van Eyck. Un arte de expresión no es un vestido o algo para ser usado. Es inseparable de la vida, un símbolo de ella. Por lo tanto, un arte de expresión debiera ser el primer elemento constructivo en el plan de estudios de una educación integral. Louis Sullivan. No es la finalidad práctica lo que hace de la arquitectura un arte. Su valor y significación estética se encuentran en lo que ella aprovecha de esta finalidad práctica para elevarse sobre sí misma, demostrando una significación ideal. A medida que la arquitectura se eleva por encima de lo práctico, es cuando llega a ser arte. Fritz Schaller. Bueno, y hay un ejemplo que a veces se menciona, que, por ejemplo, el edificio de la UNESCO en París, un edificio moderno, claro, con todos los recursos a disposición, pero sin tener muy claro esa idea de integración, se hizo el edificio y luego se convocó a una serie de artistas notables, ¿no? Picasso, Arp, Calder, Miró, Moore, todos primerísima línea mundial, para que hicieran obras que se incorporaran a ese edificio, también un edificio muy emblemático, el edificio de la UNESCO. Entonces era una reunión heterogénea de primeras figuras del arte, sin integración, solo quedaron cosas superpuestas, adosadas al edificio, pero no está la idea de esa concepción integral, de pensar todo como el edificio como un todo integral, donde, bueno, se elige específicamente a ciertos artistas que se sabe que para cada lugar van a aportar a la arquitectura en una lectura unitaria. Exacto. Bueno, esto no sucedió, o sea, tú puedes convocar al Dream Team de los artistas, ¿no? A los más notables, pero aún así fallar en esto de la integración. ¿Está claro? Bueno, y ahora vamos a ver otra imagen, la última imagen de hoy, que vamos a hablar específicamente del Art Deco, porque, como decía, para mí es como el último gran periodo de la arquitectura donde se da esto de la integración. Y podría mostrar cualquier cantidad de imágenes sobre el Art Deco, pero decidí concentrarme específicamente en el panorama, creo que están todos en Nueva York, son como los remates de los edificios. Ajá. Es algo muy propio del Art Deco saber cómo terminar, cómo coronar un edificio. Ya la arquitectura moderna hacía bloques donde se olvidaban del remate porque la cosa pasaba por otro lado, pero en el Art Deco realmente era una preocupación. Entonces tenemos abajo a la derecha ya el archiconocido edificio Chrysler, que lo hemos mencionado alguna que otra vez, y los otros que, por ejemplo, arriba a la derecha aparece un coronamiento de una catedral gótica, prácticamente, ajá, pero en una clave, o sea, con una estética adaptada a la época, con los elementos plásticos de la época, con sus esculturas, en fin, sus recursos, y otros edificios, no importan los nombres, pero sí me interesa mostrar con qué solidez plástica el arquitecto resuelve todos esos remates y que recurre, probablemente también sea como la última vez que la arquitectura recurre a el arte figurativo. Hay que recordar que el Art Deco tuvo como dos corrientes, incluso acá en Uruguay, una corriente figurativa donde aparecen elementos florales, bueno, aquí esculturas perfectamente identificables de figuras humanas y de cuerpos, de detalles, realmente esculturas
figurativas perfectamente reconocibles. Y la otra vertiente es una vertiente abstracta, donde están los motivos geométricos, los elementos más abstractos dentro de la plástica, también muy legibles dentro de ese movimiento del Art Déco, que son muy propios del Art Déco, y muchas veces se dan mezclados, lo abstracto y lo figurativo en perfecta armonía, y la arquitectura aprovecha todos esos recursos para exaltar, en este caso, los remates y darles una riqueza visual, un dramatismo, el de arriba a la izquierda y el del edificio de la Chrysler, de noche, sobre todo cuando se prende, es como una especie de cúpula que se enciende en ambos casos. Realmente genera como un efecto teatral precioso, de una riqueza visual, creo que son magníficos. Bueno, entonces el Art Déco, que termina a fines de los años 20, más o menos, principios de los 30, es como ese último gran estilo donde aparece todo. Después se van superponiendo otros estilos, empieza el arte moderno, el arte internacional, el estilo internacional, y se empieza a despojar de todo, de todos estos extras, y toda esa riqueza material se empieza a eliminar, se empieza a quedar solo con unos pocos elementos expresivos. Es más, menos es más, decía un arquitecto. Más, sí. ¿No? El Mies van der Rohe era una de sus máximas, un arquitecto de esta época que abogaba por la síntesis conceptual y material y tecnológica. Entonces se iba despojando de todo lo que lo que a él le parecía como superfluo, claro. Quedaba el hueso de la cosa. Y muchos que siguieron ese camino, entonces la arquitectura se fue perdiendo todo esto otro que son componentes que eran para enriquecer a la disciplina y al producto. Exacto, sí. Y se fueron perdiendo hasta el día de hoy. Pero tenemos... ¿Qué los llevó a perder? ¿La velocidad de construcción? Varios temas. La velocidad de construcción, la economía. La economía. ¿No? Hay un tema filosófico, hay un tema político a veces, sí. Hay un tema social, que los caminos, ¿viste? Cuando se van conjuntando, sí. Se van superponiendo una cantidad de variables, llevan a que la cosa se vaya encaminando por ciertos rumbos. Porque es impresionante los detalles que tenía, ¿no? Bueno, en estos ejemplos para mí es espectacular. Bueno, entonces, pero no quiero meterme en la parte sociológica del por qué se fueron perdiendo, porque eso es como para una clase casi que de historia de la ¿Ese muy iluminado cuál es? ¿El que está de noche? El de abajo a la derecha, sí. Es el edificio Chrysler, que por 5 minutos fue el edificio más alto del mundo hasta que se construyó el Empire State, sí. Que lo pasó ampliamente. Bueno, y dejaría un poco como para redondear el tema por aquí, porque después quiero empezar a hablar sobre la integración de las artes plásticas dentro de la arquitectura nacional, cómo se dio todo ese proceso, y después específicamente vincular la figura de un artista en particular, que es Joaquín Torres García, y un grupito de arquitectos, que fueron muy pocos, que tuvieron como una visión afín al planteo de Torres García, y que hicieron muchas cosas en común, pero con una visión muy clara y bien amalgamada entre el arte y desde el arte y desde la arquitectura, con una síntesis perfecta que fue como un caso excepcional en nuestra historia y en los últimos tiempos en general, en otros lugares con mucho más recursos no se ha podido llegar a este tipo de situación
de relacionamiento entre las disciplinas. Así que eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana próxima, muy bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre. Un gusto. Interesantísimo el tema de hoy. Nosotros hacemos una pausa, ¿no? Vamos a la cartelera de espectáculos. Beatriz Berrospe, adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gustavo, por darme el pie. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu intervención. La verdad es que sí, como siempre, un programa súper interesante, un poco de todo, así que bueno, también agradecer a Jaime y por supuesto a Fernando Villalba. Exacto. En su columna La Vez y los Poetas. Y como tú bien decías, pues sí, ha llegado el momento de la cartelera de eventos y bueno, en la misma fecha que se va a estar presentando también Villalba en la biblioteca José Artigas de la Junta Departamental de Montevideo, o sea, el jueves 20 de agosto a las 16 horas, tienen un evento más también que pueden asistir, que es a las 20 horas. Ajá. Estoy hablando que va a estar presente aquí en Montevideo el jueves 20 horas, Ignacio Copani. Ajá. Va a estar presente en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo. Así que, bueno, para jubilarse la vida... Jubilarse la vida, sí. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Así que primero pasan por la Junta Departamental, disfrutan de un buen espectáculo y una voz espectacular todo también gratis, de Evelyn López. Exactamente, con Lionel Bettini en el piano, Fernando Villalba también allí. Así que, y después, más tarde, pueden ir al MAM también a disfrutar a Ignacio Copani. Bueno, teníamos esos dos eventos el 20 de agosto. Pasamos para el 21 de agosto, pero tenemos que viajar un poquito más. No es en la capital, es en La Valleja, porque se van a estar presentes con dos fechas los iracundos. El 21 de agosto a las 20 horas en Minas, en el Teatro La Valleja. Van a estar presentes allí. Los oriundos de Paysandú, con aquel tema, yo creo que es histórico ya, Puerto Montt. Bien. Y bueno, y la segunda fecha de los iracundos va a ser en Colonia, más precisamente en el Bastión del Carmen. El 23 de agosto, 19 horas, también con esas dos fechas van a estar presentes. Y bueno, director artístico Sebastián Velázquez. Luego pasamos también el 23 de agosto, en Montevideo va a estar haciendo Piazzolla y Ferrer, Ecos de Tango, allí en la sala Camacuá, en las entradas por Retickets. ¿Y quién va a estar representando a Piazzolla y a Ferrer? Carla Ibáñez presenta a Piazzolla y Ferrer, Ecos de Tango, un espectáculo que recorre la obra de dos de las figuras más revolucionarias de la historia del tango, Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Con una apuesta intimista y una interpretación profundamente teatral, la propuesta combina música, poesía y emoción para redescubrir un repertorio que transformó para siempre la identidad del género. Bien. No sé si dije en la sala Camacuá. Sala Camacuá, en sí, Camacuá 575, esquina Reconquista. Bien, pasamos a otro evento. Ya pasamos para en septiembre. En el Teatro de Verano van a estar presentes Bandana, celebrando sus 25 años. Así que de trayectoria. Van a ser a las 21 horas. Y las entradas por Red Ticket, si no me equivoco, ahí en el Teatro de Verano. Pasamos a octubre, porque Jorge Nace va a estar presente el 1 de octubre, 21 horas, en el Sodre, en la sala Eduardo Fabini, celebrando sus 40 años de canciones. Lo digo muy rapidito porque bueno, tenemos poco tiempo, así que queremos que entren muchas fechas, pero igualmente entran a los sitios web y ahí tienen toda la información necesaria. En Antel Arena, el 17 de octubre, va a estar presente David Di Bisbal haciendo Tour Eternos 2026. Las entradas por Ticantel. Eso cae un sábado a las 21 horas. Luego pasamos para noviembre. El 1 y 2 de noviembre va a estar presente Valeria Lynch en el Sodre a las 20 horas en la sala Eduardo Fabini. Una de las voces más destacadas de la música en español, un show imperdible que recorre los grandes éxitos de su carrera en una noche llena de emoción y potencia sobre el escenario. 1 y 2 de noviembre, 20 horas en el Sodre.
El 3, mire cuántas cosas hay en noviembre, ¿no? El 3 también en el Sodre va a estar presente Django a las 20 horas. Django. Sí. En la sala Eduardo Fabini. Bien. Su último show, su amigo Django Tour, la continuación de la gira que emocionó a miles de fans. Y por último, llegamos hasta diciembre, mire usted. Cerrando el año. Sí, en la Rambla de Montevideo, el 19 de diciembre, van a estar presentes el Cuarteto de Nos, Así Soy Yo. 5 ciudades y 5 shows únicos. Rambla de Montevideo. Exactamente. En la Rambla Club de Golf. Por allí, por allí van a estar. Predio cerrado y con el valor de entrada, costo de entrada. ¿Cómo predio cerrado? No es entrada libre. ¿Es entrada libre? No es entrada libre. Pero por eso. tiene, claro. Va a haber un predio cerrado en la Rambla. Claro, cercado, no cerrado. Y hay que pagar para entrar. Sí, seguro que sí. Sí, y salir libre. O sea que el espacio público deja de ser espacio público. Y bueno, vio cómo es las cosas. Bueno, estamos llegando casi al final. Así que eso es todo por hoy, por una parte de la cartelera de eventos. Agradecer a todos por acompañarnos, hacer algunos saludos, como por ejemplo a Laura, que nos está escuchando, a la familia en general, a Patricia Cayoni, a sus tías Shelley y Estela, a su prima Isabel. Bueno, ¿quién más? A ver. Y a todos los seguidores de 970 Universal que van a escuchar este programa también el domingo de madrugada. Sí, saludar también a Miriam Puigros. Sí, que pronto la vamos a tener aquí. Se va a operar de la otra cadera. De la segunda cadera, exactamente. Segunda cadera, sí. Sí, menos mal que tiene 2 nomás. Sí, menos mal. Sí. Bueno, el doctor Rosquier está operado y quedó perfectamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Camina ya sin bastón. Sin bastón, impresionante. Una recuperación bastante rápida, la a verdad. Un mes que y medio de la cirugía, impresionante. Sí. Bueno, nos vamos. Y saludar a los más peques. Por ser el Día del Niño, exactamente. Bueno, hoy es domingo, pero también le van a escuchar hoy es viernes, perdón. Sí. También le van a escuchar el domingo. El domingo. Así que a todos los peques y adolescentes. Feliz día. Sí, de la niñez. De la niñez, exactamente. Bueno, muy bien. Todos tenemos un niño adentro. Sin duda que sí. Exactamente. Nos vamos. Nos vamos. Gracias, Jorge, como siempre. Beatriz, a todos ustedes. Antes de irnos. Sí. Jorge, ¿qué recuerdos tenés de tu niñez? ¿Cuál fue tu juguete favorito de la niñez? Un pincel. Y bueno. No. Mi juguete favorito, yo vivía en el campo por un buen tiempo y apareció, no sé, algún tío con un carrito de Sears. Sears era una empresa de juguetes americana, un carrito como de chapa, con rueditas y una manija para arrastrarlo. Entonces éramos 2, 3 hermanos en aquella época, entonces uno iba dentro del carrito y otro los hinchaba por todos lados, entonces íbamos con el carrito para un lado y para el otro, inseparable. Yo creo que era el juguete que más disfrutamos, ese carrito que era nuestro vehículo. Sí. ¿Y usted, Gustavo? El juguete favorito suyo de la niñez. Mi juguete favorito. Sí. Creo que fue un trencito eléctrico. Mirá. Que se fue armando de a poco. Ajá. Las vías de tramo a tramo y vagón a vagón. Se fue comprando todo lo compraba mi padre, cada vez que cobraba el sueldo, compraba un vagón, una locomotora, una vía, y así se formó un tren con sus semáforos, su estación, sus puentes. Muy bien. Sí, de la marca Fleischmann, alemán. Perfecto. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Que pasen muy, muy lindo también el Día de la Niñez a todos y todas, porque bueno, como tú bien dijiste, todos tenemos un niño adentro, así que... Todos tenemos un niño adentro, dijo mi prima y estaba embarazada. Bueno, muy bien. Nos vamos. Gracias por estar. Nos encontramos el próximo fin de semana aquí en el Museo Támaro para ver y escuchar La Noche del Búho. Chau. Chau. La Noche del Búho. Siente el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres corriendo. Nada espera ni un momento.
vapores